Bien, hemos tenido unos problemas técnicos propios de, digamos, de cualquier situación, de cualquier evento académico en la red, ¿no? Vamos a continuar y vamos a de repente repasar un poco lo que ya veníamos comentando acerca de la desacumulación procesal. Como venía diciendo, el tema de esta noche es la desacumulación procesal en el derecho penal peruano. ¿Ok? A ver, si se escucha, vamos a continuar. Sí, me comunican que sí se escucha, así que vamos a continuar. ¿Ok? Le decíamos que existen situaciones dentro del trabajo del equipo especial Lavallato, como ya le habíamos explicado. Existen situaciones, existen casos con, digamos, con características específicas comparadas con delitos cometidos por otra fiscalía. La primera de ellas es que existe una pluralidad de delitos, es decir, existe un sinnúmero de delitos que se cometen y que se investigan sobre todo por este equipo especial. En segundo lugar, existe una pluralidad de sujetos activos, es decir, existe un sinnúmero de investigados dentro de este equipo de trabajo. Y la tercera característica es que existen una pluralidad de hechos. ¿Ok? A partir de este marco, a partir de esta situación, es que vamos a analizar y se van a presentar, digamos, casos o carpetas fiscales, que también podríamos llamarlo de esa manera, en donde las investigaciones tienden a, digamos, a raíz de la complejidad misma de estos casos o a raíz de situaciones particulares, se tiende a, digamos, a utilizar la figura de la acumulación procesal. ¿Ok? Como venía mencionando, bueno, voy a plantear rápidamente el caso una vez más. Tenemos caso 1, caso 2. En el primer caso se presenta una situación en la que, digamos, Jorge presenta una denuncia ante la Fiscalía, Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, digamos que una Fiscalía Provincial, por delito de colusión simple, negociación incompatible y falsedad documental. En un caso 2 tenemos el delito de colusión agravada, malversación de fondos y lavado de activos. Este caso 2 es una denuncia presentada por, digamos, por Esther. ¿Ok? El caso 1 se presenta primero ante, como bien les digo, ante una fiscalía provincial. La fiscalía califica la denuncia, la fiscalía emite una disposición de inicio de diligencias preliminares y establece un plazo de investigación de 60 días. Se cumplen 45 días de esta investigación y en el caso 2 recién se presenta la denuncia, la fiscalía califica, pero ojo, en este caso 2 la denuncia está derivada al equipo especial directamente. El equipo especial en uno de sus despachos se viene, digamos, calificando esta denuncia y se emite una disposición de inicio de diligencias preliminares, estableciéndose un plazo de 60 días de investigación preliminar también. Entonces tenemos estos dos casos. ¿Cuál es la particularidad o la peculiaridad más que todo en esta situación? Es que en un primer caso han avanzado ya 45 días de investigación y en un segundo caso han avanzado, digamos que 10 días, ¿ok? 10 días de investigación en que en conjunto hacen 55 días. Ahora bien, hay que ver el punto inicial que yo les comentaba, que estas dos investigaciones tienen hechos similares. Podríamos decir que a raíz del conocimiento del equipo especial es que, digamos, estos delitos están cometidos en el marco de una
de un proceso de selección de una contratación pública, sea de obra, de servicio, pero en el marco de una contratación pública, ¿ok? Ambas carpetas fiscales, digamos, ambos casos están relacionados a la misma contratación pública. Los sujetos denunciados en ambas carpetas fiscales, o mejor dicho, en ambas denuncias, son los mismos, ¿ok? Pero los delitos son diferentes. En el primer caso, como les decía, es colusión simple, malversación de fondos y falsedad documental. En tanto que en el segundo caso es colusión agravada, negociación incompatible y lavado de activos. El fiscal que tiene a su cargo esta investigación en el equipo especial decide que se acumule la investigación 1 en la investigación 2 y así se presenta esta figura de la acumulación en primer término. Pero hay un detalle que hay que observar a partir de esto, es que el plazo de investigación más el plazo, digamos, el plazo de investigación del caso 1 más el plazo de investigación del caso 2, si se puede sumar de alguna manera, viene siendo, ¿por qué no decirlo?, de manera excesiva. Y esto sobre todo si es que se suma con el plazo de una nueva carpeta fiscal que se podría crear o que, digamos, por lo general en la realidad se viene creando después de haber acumulado dos carpetas. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumamos estos plazos, vamos a tener una situación en la que nuestro imputado, o el imputado, sea cual sea, se va a encontrar digamos, en una situación de vulneración de sus derechos, en tanto que existe un excesivo plazo de investigación, sea investigación preliminar, o si podemos plantear también un excesivo plazo de investigación preparatoria. Ante esta situación nace la necesidad de utilizar la figura de la desacumulación. Esta figura, a partir de ser un mecanismo procesal en defensa de esta situación. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal nos otorga esta figura procesal para poder defendernos ante esta situación. Específicamente, no vamos a, o por supuesto no vamos a leer en qué digamos, el artículo completo, pero por lo menos sabemos, o se puede decir que está ubicado en la sección tercera, capítulo cuarto de las cuestiones de competencia y en el capítulo cuarto de la acumulación. Y aquí hay un punto importante porque, a ver, hace unos días un colega mío me preguntaba, está bien, vas a explicar sobre la figura de la desacumulación, ¿y por qué no explicar también sobre la figura de la acumulación, si ambas están relacionadas? Se respeta su punto de vista, pero si nosotros revisamos el nuevo Código Procesal Penal, vamos a encontrar que el artículo 51, que es el que prevé la figura de la desacumulación procesal, está, digamos, diferenciada, está liberada, por así decirlo, está liberada de la figura de la acumulación en un artículo diferente. Desde el artículo 46 hasta el artículo 50, nosotros vamos a encontrar la figura de la acumulación. ¿Ok? Vamos a encontrar ahí cuáles son los supuestos en los que se presentan los elementos, entre otros. En tanto que en el artículo 51 únicamente nosotros vamos a encontrar la figura de la desacumulación procesal, por supuesto en el marco de un proceso penal. Entonces, tenemos que en el artículo 51, como estamos diciendo, se encuentra esta figura de la desacumulación procesal. Ahora bien, surge la pregunta, ¿existe alguna definición en nuestra norma procesal de lo que viene a ser la desacumulación? ¿Existe algún concepto de lo que viene a ser esta figura jurídica? Si nosotros leemos el nuevo Código Procesal Penal, vamos a encontrar
que no existe ninguna definición sobre esta figura. Pero si nos derivamos al antiguo Código Procesal Penal de 1940, perdón, tampoco vamos a encontrar una definición de esta figura. Ahora bien, un poco, digamos, el fin o la finalidad de esta ponencia es también encontrar quizás un significado o una definición de lo que viene a ser la desacumulación, una figura poco estudiada. Si nos podemos a rebuscar doctrina al respecto, vamos a encontrar quizás lo básico, muy poco. Y si rebuscamos jurisprudencia al respecto, también vamos a encontrar muy poco. Es una figura poco estudiada, poco estudiada. Inclusive ahora con todo esto de la tecnología, si nosotros buscamos en Justicia TV, que es el canal virtual donde se cuelgan todas las audiencias judiciales, apenas una audiencia vamos a encontrar allí sobre desacumulación o acumulación. En otro lugar no vamos a encontrar este tipo de audiencia, precisamente por ser poco estudiada. Ahora bien, como les venía diciendo, la idea de esta ponencia es tratar de esbozar una definición de esta figura procesal poco estudiada. Y un punto inicial de ello es entender cuál es la finalidad de la desacumulación procesal. En comparación entre, el antecedente más próximo de la desacumulación procesal, que es el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el nuevo Código Procesal Penal, nosotros vamos a encontrar que hay una similitud respecto a la finalidad, respecto a cuál es la finalidad de esta figura. Y vamos a encontrar que dice lo siguiente: simplificación del procedimiento y decisión con prontitud. En el otro artículo, en un artículo específicamente en el artículo 51 del nuevo Código Procesal Penal, vamos a encontrar que nos indica que es decisión con prontitud. En tanto que si nosotros leemos el antiguo Código Procesal Penal en el artículo 20, y bueno, los invito a leer el artículo 20 si es que lo tienen a la mano, el Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Penales. En este artículo también se indica cuál es la finalidad y se dice en concreto que es la simplificación del procedimiento y la decisión con celeridad. Entonces tenemos dos puntos que parten de la finalidad de esta figura jurídica, ¿ok? Y estos dos puntos se basan en dos principios muy importantes del debido proceso, como son la economía procesal y la celeridad procesal. Estos dos principios son base para que este mecanismo procesal de la desacumulación surja a efecto. ¿Ok? Es por eso que, menciono que la desacumulación también viene a ser una especie de mecanismo procesal de defensa. Ahora bien, no podemos negar tampoco que el Ministerio Público en determinados casos puede utilizar esta figura. Entonces, en esta situación quizás no podríamos decir que es claro que se diga que es un mecanismo procesal de defensa. Sin embargo, es una figura jurídica procesal que ayuda a liberar, de la carga procesal o de la lentitud a una investigación en dos supuestos en particular, en dos supuestos de aplicación claramente establecidas en el Código Procesal Penal, en el artículo 51. El primero de ellos, ¿en qué supuestos se aplica la desacumulación? En procesos acumulados. Y vamos a derivarnos o vamos a retroceder un poquito al caso que hemos planteado inicialmente. ¿Ok? En este caso, como bien hemos dicho, se han acumulado dos carpetas fiscales. ¿Ok? Entonces, al haberse acumulado dos carpetas fiscales, estamos claramente en una situación o en un supuesto de aplicación
o de posible aplicación de esta figura jurídica de la desacumulación. Si nosotros vemos, y obviamente si se cumplen los elementos del artículo 51, nosotros podemos solicitar la desacumulación de estos dos procesos, porque ese es uno, digamos, por no decirle, el primer supuesto que plantea el nuevo Código Procesal Penal para esta figura procesal. El segundo supuesto en este caso es, digamos, la desacumulación de imputaciones o delitos conexos. Decíamos también en este planteamiento de casos que hemos establecido al inicio, que los delitos que se han denunciado, en el caso 1 son colusión simple, negociación incompatible y falsedad documental. En el caso 2 son colusión agravada, malversación de fondos y lavado de activos. Entonces, si nosotros vemos, obviamente de acuerdo al caso, como ya les dije, si nosotros vemos que existe la necesidad de liberar quizás el delito de colusión simple en la investigación 1, ¿por qué? Porque de repente, porque de repente este delito se puede investigar con mayor celeridad y se puede llegar a una decisión respecto de este delito con mayor prontitud si es que se acumula con el caso 2. Porque hay que tener en cuenta, como venía planteando en el caso inicial, que estos dos casos tratan sobre una misma contratación pública y sobre unos mismos sujetos activos o sobre unos mismos imputados. ¿Ok? Entonces, en ese plano, nosotros estaríamos ante un supuesto de aplicación de la figura jurídica de la desacumulación. Seguidamente tenemos el tercer elemento para poder aplicar esta figura de la desacumulación, que son los elementos suficientes para conocer con independencia. ¿A qué se refieren los elementos suficientes para conocer con independencia? Como bien decía, si tenemos dos casos que se han acumulado y que de alguna manera más adelante nosotros deseamos desacumularlo, deseamos separar estos casos, también tenemos que observar y tenemos que tener el argumento de que existan elementos suficientes como para que ambos casos, una vez desacumulados, puedan ser investigados de manera independiente. ¿Ok? Entonces, si son factibles o si es posible la investigación de manera independiente, autónoma, y si para llegar a la resolución o a una decisión judicial respecto del caso 1, por ejemplo, no se necesita observar o no se necesita esperar o solicitar alguna información respecto del caso 1, entonces esta investigación es autónoma. Y lo mismo ocurre en el caso 1. Si es que en el caso 1, para llegar a una resolución judicial, no se requiere solicitar información o de repente esperar una decisión del caso 2, entonces la autonomía se da. Pero esto en base a los elementos de convicción suficientes que existan, ¿ok? Para conocer con independencia. Un último punto en base a esta figura jurídica procesal es un elemento que espero poder exponer más adelante, porque creo que es un poco más extenso y que calzaría como para poder explicarlos en una exposición completa. ¿Ok? Este elemento es la de las diligencias especiales. Yo les pregunto, ¿qué son las diligencias especiales? Algunos tendrían un concepto, una definición clara de lo que son las diligencias especiales. Yo creo que no. Para empezar, si nosotros buscamos el nuevo Código Procesal Penal y buscamos este enunciado, diligencias especiales, el único artículo en donde lo vamos a encontrar es en el artículo 51.
No hay otro, digamos, no hay otro artículo, ni siquiera en leyes especiales, en donde vamos a encontrar el enunciado diligencias especiales. No hay. Única y exclusivamente lo vamos a encontrar en el artículo 51 de la desacumulación. ¿Ok? Entonces, si de repente, atendiendo a que estamos tocando digamos, el antecedente más próximo de esta figura, que es el Código de Procedimientos Penales de 1940, si revisamos este código, podemos encontrar que también prevé este enunciado de diligencias especiales en el artículo 20. Pero quizás sí nos da un mayor alcance de lo que podrían ser estas diligencias preliminares o de qué actos de investigación quizás se puede englobar en las diligencias especiales. Como un paréntesis, yo les hago una pregunta. ¿Diligencias especiales es igual a actos especiales de investigación? Quizás sí, quizás no, depende de qué argumento se diga. ¿Ok? Entonces, si continuamos, si vemos o revisamos el Código de Procedimientos Penales de 1940, vamos a encontrar que en el artículo 170, si mal no recuerdo, exactamente, en el artículo 170 existe, o sea, a partir del artículo 170, mejor dicho, existe un título completo sobre las diligencias especiales. Es decir, este título, este apartado, engloba todas las diligencias especiales que se tenían previstas con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si de repente yo quiero plantear o yo quiero solicitar una desacumulación como abogado defensor, quiero solicitar una desacumulación y justo llego a este punto de las diligencias especiales. Entonces, yo digo, está bien, diligencias especiales. ¿Qué son las diligencias especiales? Me pongo a buscar, me pongo a rebuscar doctrina, jurisprudencia, no encuentro. Quizás busco los antecedentes y el antecedente más próximo me dice que diligencias especiales son embalsamiento, inspección ocular, entre otros. Son actos de alguna manera especiales. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro nuevo Código Procesal Penal, digamos, nuevo, se le conoce como nuevo porque, digamos, es una norma novísima, ¿no? Pero ya tiene sus años porque, digamos, está vigente desde el año 2004. Ahora bien, si nosotros buscamos en esta norma, como bien les dije, no vamos a encontrar lo que son las diligencias especiales. Mucho menos vamos a encontrar a qué se refiere o qué actos de investigación engloba. Entonces, existe ahí tal vez un problema por parte del legislador en no poner, digamos, una terminología más clara respecto a qué son las diligencias especiales. O por qué no, también podríamos decir, el legislador quizás se equivocó en mantener este término, este enunciado de diligencias especiales, y no actualizarlo, teniendo en cuenta que este término viene de el antiguo Código de Procedimientos Penales y teniendo en cuenta, por supuesto, que en el nuevo Código Procesal Penal no se tiene prevista este enunciado. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos argumentar respecto a las diligencias especiales si la misma norma no nos dice, no nos señala qué es? No hay un contenido explícito sobre los que pueden ser o los que son las diligencias especiales. Entonces, ahí estamos entrando a un campo ya de un problema de debate y discusión en cuanto a dotar de contenido a este elemento de la desacumulación. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, podemos decir que de modo general, la figura de la desacumulación eh, tiene como base el derecho a un debido proceso, que es un derecho, por supuesto, previsto en la Constitución Política de nuestro país, y que, digamos, como de modo específico, está basado en dos principios muy importantes. Como bien les dije, economía procesal y celeridad procesal. Si nosotros vemos
una vulneración de estos principios y vemos por supuesto que se cumplen con los demás elementos de esta figura procesal, debemos o podríamos utilizar este mecanismo en defensa de los investigados que vienen siendo afectados en el plazo de la investigación preparatoria, porque valgan verdades, para nadie es cómodo, para nadie es divertido continuar con una investigación año tras año, meses tras meses, sin que nunca acabe. Comienza una investigación, abren otra sobre los mismos hechos, amplían, abren otra, amplían. Yo creo que para nadie, para ningún ser humano, esto es justo, es razonable. Y más aún si no existe un argumento o un fundamento claro de por qué se está realizando digamos, este perjuicio o este exceso del plazo de investigación. Bien, sin más ni más, muchas gracias y espero que haya sido de estímulo, sobre todo para el debate y para la investigación, esta modesta ponencia que, si bien hemos empezado ahí con algunos problemas técnicos, pero que hemos podido superar y que estoy seguro que próximamente vamos a tener muchas mejores condiciones para poder seguir realizando estas ponencias. Muchas gracias.